Así es, entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana, líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Esta noche con nosotros Pablo Villarrubias, autor pues de muchos artículos muy interesantes, y nos está platicando pues de algunos casos que han estado sucediendo precisamente en Brasil. Brasil es un lugar súper enigmático, Pablo. Platícame, ¿qué se habla de ciudades intraterrenas en aquella zona? Muchísimo, hay muchas leyendas, historias y algunas de ellas verídicas incluso, Víctor, que yo por mi interés que tengo también en el tema, especialmente estas ciudades perdidas, me puse, digamos, tras la pista, ¿no?, de estos lugares. Incluso seguí las huellas de algunos importantes exploradores que estuvieron allí por Brasil buscando estas ciudades. Y uno de ellos fue el coronel Percy Fawcett. Este hombre fue, bueno, su nombre ya suena mítico, digamos, para muchos investigadores, en muchos libros, enciclopedias, porque este hombre en 1925 desaparece buscando una ciudad perdida que él creía ser, digamos, haber sido construida por los descendientes de los habitantes del continente perdido de Atlántida, en el corazón mismo del Mato Grosso. Mato Grosso es uno de los estados enormes, un estado brasileño, situado en la región amazónica, en el corazón de Brasil. Ajá, y él desapareció cuando él estaba buscando esta ciudad. Exactamente, no solo él, juntamente con su hijo y un amigo de su hijo, iban los tres, porque ellos dijeron que preferían seguir solos para encontrar esta ciudad. Dejaron todos sus porteadores, incluso los indígenas que les acompañaban, para seguir solitos por un camino donde los indígenas le habían dicho que habían encontrado una extraña ciudad, que algunos dicen que esta ciudad, parte de esa ciudad es subterránea, y que otra parte estaría visible, digamos, o encubierta por la vegetación, será la parte, digamos, terrestre, ¿no?, de esta ciudad, que según las leyendas y según también un guía indígena que le hablaba a Fawcett, esta ciudad poseía una especie de torre o como una columna muy alta, y sobre esta columna había como una suerte de esfera de luminosa o algo semejante que emitía permanentemente, eternamente luz, destellos luminosos, ¿no? Como un faro. Como un faro, exactamente, situado en medio de la selva. Y claro, esto atrajo mucho a Fawcett, porque Fawcett era un hombre, él había estado en contacto con las personas de la teosofía, era un coronel inglés de la reina de Inglaterra, trabajaba además para el gobierno británico, delimitando territorios precisamente entre la frontera de Brasil y Bolivia, era topógrafo. Él había trabajado también, había nacido en India, de familia inglesa, había estado en Ceilán. En Ceilán le impactó mucho lo que había visto por allí, principalmente una montaña sagrada donde encontró la huella de Adán, o la pisada el pie de Adán, según las tradiciones védicas que prevalecen todavía en el Sri Lanka o Ceilán. Ajá. Y todo este tipo de misterios místicos, digamos, le entusiasmaba mucho al coronel Fawcett. ¿Ha habido personas que han tratado de realizar la misma expedición que él hizo? Sí, después, incluso un año después o menos tiempo, ¿no?, después de su desaparición, porque como te digo, nadie supo realmente de su paradero, qué había pasado, fue algo muy enigmático, ¿no? Entonces salieron varias expediciones, incluso de Estados Unidos, algunas de Inglaterra, otras de Suiza, buscando al coronel Fawcett. Estamos hablando del mismo año 25, en el 26, hasta ya entrado los años 30, había grupos o expedicionarios en solitarios, o incluso expediciones organizadas,
organizadas que iban a buscar a Coronel Fawcett, porque creían que había sido capturado por alguna tribu, porque en aquella época, bueno, incluso hasta hoy hay todavía tribus desconocidas en la Amazonía brasileña, ¿no? Pero se creía que había sido capturado por alguna tribu allí aislada, ¿no? Y que, bueno, lo tenían allí como rehén, o incluso otros hablaban que se había transformado en una especie de cacique, que tenía muchas esposas y que estaba muy a gusto allí y que no quería volver para su casa victoriana allí en Inglaterra, ¿no? Porque estaba rodeada de jóvenes doncellas indígenas, ¿no? Esta era una de las teorías que contaban de aquella época. Y bueno, lo que pasa es que realmente todos esos grupos fueron, esas expediciones, y no encontraron absolutamente ningún rastro de Coronel Fawcett. Eso sí, encontraron algunos objetos de uso personal, algunos indígenas que tenían incluso la Winchester que empleaba Fawcett en sus viajes, una brújula, algunos objetos de uso personal, y algunos dudaron, dijeron, si todos esos objetos están desperdigados, están perdidos por ahí, algunos indígenas a lo mejor están muertos, ¿no? No se tenía ninguna certeza. Incluso desaparecieron algunas personas que buscaron a Fawcett. O sea, eso la gente poco se ha dicho sobre esto, pero un suizo, por ejemplo, que estuvo por allí pocos años después, también desapareció. No sabe qué le pasó a este hombre, si fue asesinado, fue muerto, lo que fuera. Bueno, más tarde surgen algunos grupos ya místicos, estamos hablando mucho más tarde, años 60, incluso una orden muy extraña, muy misteriosa, que yo tendré, espero, la oportunidad en junio de contactar con miembros de este grupo esotérico muy reservado, que se llama la Orden del Gran Templo de Ibes. Esta orden semisecreta, o de alguna manera, ellos creen que el Coronel Fawcett no murió hasta mucho más tarde, hasta ya cuando tenía 90 años, que en aquella época desaparece tendría 50 y tantos años, pero no 90, y que hubiera sido capturado y hubiera sido llevado al interior de la tierra, debajo de la misteriosa y enigmática Sierra de Roncador, que tiene ese nombre porque emite una serie de ronquidos muy misteriosos de su interior, según los indígenas, y que estaría entonces, que estuvo viviendo durante muchos años bajo tierra en esa ciudad subterránea, una ciudad que era iluminada, según las tradiciones o según lo que cuentan estos miembros de la Orden de Ibes, por una luminiscencia natural que desprenden todas las paredes del interior de las cuevas y de las oquedades subterráneas, y que los seres de ese mundo se comunicarían de forma por vía telepática entre sí, que el mismo Coronel Fawcett hubiera practicado y hubiera aprendido a usar sus poderes telepáticos. Eso es lo que dicen los miembros de la Orden de Ibes. Y vas a tú tener contacto con ellos el próximo mes de julio. Exactamente, pienso tener ahí un encuentro con ellos, me quieren contar algunas cosas también muy interesantes que no han revelado todavía, no solo sobre Fawcett, como de esa civilización. Como te digo, hace ya algunos años, 99 si no me equivoco, año 2000, estuve muy cerca de la Sierra do Roncador, también en el estado Mato Grosso, y cuando estuve visitando la tribu de los indios Cayapós, y entonces, los Carajás, los indios Carajás de la Ilha do Bananal, la isla de los bananos, digamos, la traducción. Y entonces estos indígenas me hablaron efectivamente que había unas montañas, la Sierra Roncador, y que allí, atención a este dato que es muy importante, Víctor, me contaban ellos que veían unas esferas luminosas emergiendo de aquellas montañas, de la selva que cubre aquellas montañas. Esferas no muy grandes, quizás como mucho de 1 metro de diámetro, y que hacían evoluciones en el cielo. Algunas se acercaban a los indígenas, claro, estos aterrados desaparecían, ¿no? Despavoridos, corriendo, ¿no? Cuando veían estas luces. Entonces me llamó la atención que realmente, más que una leyenda, más que un simple mito, puede que exista alguna cosa real, algún misterio muy grande, ¿no? Que oculte la Sierra do Roncador. Ahora, ¿este grupo no es el que tiene un lugar como para esperar ovnis o algo así? No. Veamos, ese dato tengo que averiguarlo, Víctor, por lo siguiente. Resulta donde voy a ir, que es donde se va a realizar un gran congreso internacional, se llama Barra do Garças, que queda justamente en la vertiente sur de la Sierra de Roncador. En Fawcett desaparece más al norte, ¿no? Pues en esa ciudad de Barra do Garças, sí que el antiguo alcalde, ¿no? de
de esa ciudad, de ese pueblo, mandó construir un discódromo, o sea, un aeropuerto para descenso de platillos voladores. Más bien fue, digamos, una actitud política, turística, ¿no?, para el turismo, pero basada en hechos reales. Realmente en esa zona, desde hace mucho tiempo se observa y se siguen observando todavía ovnis. No necesariamente, yo creo que, imagino que ninguno haya descendido sobre esta pista, digamos, de aterrizaje construida adrede, ¿no?, a propósito para bajar estos ovnis. De todas formas no lo sé, voy a averiguarlo. Ajá. Tampoco sé si este grupo se reúne allí, en ese lugar, o tiene otros lugares. Seguramente harán vigilias en lugares de la sierra, ¿no? Eso sí me lo comentaron, que iban a hacer algunas excursiones para meditar en estas sierras tan bonitas, ¿no? Realmente la Sierra Roncador es un lugar espectacular, una naturaleza salvaje todavía extraordinaria. Increíble, ¿no? Realmente esto de la mítico continente de la Atlántida, pues yo creo que sigue dando más de qué hablar. Recientemente, creo esta semana, salió un artículo de que un grupo estadounidense va a seguir investigando muy cerca de las costas de Chipre, ¿no?, la existencia de este continente perdido. Exactamente, es una teoría antigua. Además, el año pasado yo tenía planeado ir a Chipre, pero surgió el congreso que estuvimos ahí de Chihuahua, ¿no? Ajá. Y era uno de mis objetivos era justamente averiguar algo más sobre la cuestión del mito de Atlántida en Chipre, que es otra isla enigmática que ahora se incorpora justamente hoy en la Comunidad Europea también, una parte de la isla, ¿no? Sí, ya ves que está dividido en dos, parece ser, ¿verdad? Exactamente, está al lado, digamos, con población turca, ¿no?, mayoritaria, y el otro lado griego. Es una pena porque hay un muro, digamos, hay una separación entre estos, digamos, dos pueblos, ¿no? Increíble. Bueno, pues esa es harina de otro costal, dirían en México. Pero pues yo creo que siempre es místico y enigmático este tema de la Atlántida, porque aparte de mencionarse de que pudo haber existido en Chipre o en las Amazonas, pues hay otros lugares, ¿no?, que se ha mencionado que pudo haber existido. Sí, además, fíjate que interesante, de la Atlántida se ha hablado mucho y se la ha situado en muchos rincones del mundo, ¿no, Víctor? Ajá. Y justamente este mes, en la última revista Más Allá, que es el número 183, es una revista ya longeva, ¿no?, lleva muchos años, cumple ahora 15 años de existencia Más Allá. He publicado un artículo llamado La Atlántida en Indonesia, una hipótesis sobre el continente perdido. Este artículo está basado sobre las teorías formuladas, estudiadas por un gran físico nuclear brasileño, Arísio Nunes dos Santos. Este hombre, que también es del estado de Minas Gerais, parece que vas a oír mucho hablar de este estado brasileño, Víctor, que realmente es muy bonito, vale la pena. Yo creo que quizás un día vayamos ahí a algún congreso a hacer alguna investigación, que vale la pena. Ojalá tengamos oportunidad de estar algún día por aquellos rumbos. Estabas comentando entonces, Pablo, de este artículo que va a salir próximamente en la revista Más Allá, ¿no es así? Exactamente, sobre Atlántida, Indonesia, ¿no? Y te comentaba antes sobre la entrevista que realicé a este señor Arísio Nunes dos Santos allí en Belo Horizonte, este físico nuclear, además un personaje muy interesante en el mundo, digamos, de la investigación. Yo diría que era uno de los grandes atlantólogos vivos, ¿no?, uno de los grandes estudiosos de Atlántida. Sí. Él además tiene contacto con muchos investigadores de todo el mundo, incluso ahí de Estados Unidos, de Inglaterra. Y bueno, básicamente lo que me contó Arísio es que a la verdadera Atlántida, este continente desaparecido, que algunos situaron en el medio del Océano Atlántico, otros en el norte de África, otros en Chipre, otros aquí en las costas de España, incluso en el estrecho de Gibraltar, no estaría en ninguno de esos lugares, sino en un lugar mucho más alejado, en el mismo océano, o sea, en la región próxima a Indonesia, ¿no?, entre el Océano Índico y el Océano Pacífico, más cercano al Pacífico. ¿Y por qué en esa región, Víctor? No por acaso, y sino basado esta teoría que dice él, que cuenta él, en, digamos, hechos científicos. Él empezó a hacer una serie de averiguaciones en plantas, en vegetales antiguos, en troncos, principalmente de árboles muy antiguos, en que pudo detectar a partir de los anillos y de la composición
de la madera de estos árboles que hace unos 11.600 años hubo un acréscimo, una subida brusca además de radiactividad en toda la atmósfera terrestre. Como sabemos, muchos de esos árboles, muchos árboles en todo el planeta reflejaron de alguna manera los cambios climáticos, y eso se pudo observar a través de los anillos concéntricos, ¿no?, que se pueden ver cuando se corta, ¿no?, un tronco de árbol. Claro. Y aparte de eso también absorben los materiales de la atmósfera, ¿no?, a través de procesos de fotosíntesis y tal, y esto esa composición va a quedar reflejada en su material, ¿no? Pues fue eso que averiguó Aricio, y entonces, para su sorpresa, ve 11.600 años atrás una subida intensa de radioactividad. ¿Pero de dónde? ¿De dónde viene esa radioactividad? Empieza a averiguar. ¿Será algún meteorito, un objeto venido del espacio exterior que pudo provocar en esa época? Analiza, lugares donde hay cráteres meteoríticos y tal, pero ve que todos esos cráteres que existen sí que pudieron en su tiempo emitir radioactividad y después cesar, pero hace mucho más tiempo. Esos cráteres son de millones de años, y aquí estamos hablando de algunos miles de años, ¿no? Claro. Empieza a descartar teorías, hipótesis, respecto a esa radioactividad, y se encuentra entonces de que esa radioactividad aparentemente tuvo que venir de algún lugar y no fue de afuera, ¿no?, del exterior. Uh-huh. Entonces verifica en Indonesia que pudo haber emitido radioactividad. Entonces se topa con un famoso volcán, el Krakatoa. Okay. ¿No? Que incluso sabemos que es una película, no sé si la has visto, muchos oyentes la han visto, ¿no? Claro. Que sigue siendo un enorme volcán que explotó literalmente, prácticamente se desintegró en el siglo XIX, una gran explosión que cubrió en aquel tiempo todo el planeta, las nubes, ¿no?, todo el material, partículas subieron a la atmósfera y estuvieron rodeando todo el planeta, hasta en Londres, ¿no?, durante varios meses se podía ver un color, el cielo se teñía de rojo al final de tarde en función de las partículas de suspensión en la atmósfera. Sí. Bueno, entonces con todo esto, ¿no?, Aricio verificó que esta explosión se dio dentro del Krakatoa y fue donde se emitió el punto focal de la radioactividad. Pero eso no explicaba todo, porque un volcán no emite radioactividad así por así, ¿no?, de una forma natural. O puede ocurrir, pero es muy raro. Entonces, barajando varias hipótesis, leyendas, libros, por ejemplo, el Ramayana, ¿no?, el Mahabharata, por ejemplo, de los hindús, se encuentra con una historia de unas guerras, batallas y una guerra final altamente destructiva entre dos facciones, entre los arios y otro grupo, los arios de raza blanca y un grupo de tez más oscura. Y que en esa batalla empleaban objetos voladores, naves llamadas vimanas o vimanas. Vimanas, ¿no? Pues, y habla de una gran destrucción, una destrucción terrible, ¿no?, catastrófica realmente, que desapareció prácticamente con casi todo, y después el pueblo empieza a recuperarse poco a poco. Entonces Aricio deduce que esta explosión fue causada por una explosión, causada por una bomba atómica, o por lo menos nuclear, ¿no?, con material atómico, que fue depositada o fue explosionada dentro de la boca del volcán Krakatoa. Esa es la teoría y posiblemente por esos grupos que eran los arios y los drávidas, ¿no?, que era el grupo que decía de tez oscura, ¿no? Y que a partir de ahí entonces esa radiación se expande y es lo que queda reflejado en esos troncos de árboles que se encuentran en esa región de Indonesia, ¿no? Increíble. Fíjate que esto suena muy parecido también a lo de arqueólogo inglés, ¿no? Hancock, ¿o cómo se apellida? Graham Hancock. Sí, Graham Hancock. Que además es colaborador también de Aricio, por eso que te decía que es uno de los colaboradores que está en contacto permanente con Aricio, que es un gran investigador, ¿no? Graham Hancock. Sí, que habla también de una civilización hace más de 10,000 años atrás, ¿no? Y una comunicación global en aquel entonces entre varias civilizaciones. Realmente es apasionante todo este tema de civilizaciones desaparecidas o antiguas, ¿no?
Sí, sí, es uno de mis temas preferidos, como te digo, aparte de ufología, la parapsicología, ¿no? Como periodistas, ¿no? Buscamos todos los temas así pueden ser interés, incluso personal, porque yo creo que también lo personal refleja lo que a la gente le gusta, ¿no? Yo en el fondo busco lo que, digamos, lo que a la gente le gustaría también como lector, qué le gustaría de misterios, qué le gustaría saber, y básicamente busco esa sensibilidad, ¿no? Que hay por ahí. Entonces, esto que nos estás comentando de la Atlántida en Indonesia va a salir en esta revista de Más Allá, más reciente, ¿verdad? Sí, sí, la última, que es el número, aquí por lo menos en España, desgraciadamente llega con bastante retraso ahí a Estados Unidos, pero llegan ejemplares, ¿no? Ajá. De la revista ahí a Los Ángeles y Miami, pero sí que llega, ¿no? Ok, para que le echen un vistazo, y pues ya saben que es precisamente de Pablo Villarrubia el artículo acerca de Atlántida en Indonesia. Oye, tú eres autor de un par de libros, ¿no es así, Pablo? Como un viaje mágico por los misterios de América. Exactamente, me parece que está en Estados Unidos también, porque está a través de la editorial EDAF, que está ahí en Puerto Rico, y tengo otro que es una editorial más pequeñita, pero también un libro muy interesante, que es el Brasil Insólito. Y ahora, dentro de un mes y medio, debe estar llegando ya a México también un libro que se llamará Luces de la Muerte, que hablo justamente sobre los casos de ovnis agresivos prácticamente en América Latina, y también hablando de otros lugares del mundo. Ovnis agresivos que han matado a personas y que en otras ocasiones han produjeron digamos heridas, quemaduras, o dejaron otras secuelas en seres humanos. O sea que no todo es amor y bienestar de los extraterrestres, sino también pueden ser mortales. Claro, también como todos nosotros existen los buenos y los malos, ¿no? Por suerte no son muchos, ¿no? Por lo menos los casos que he averiguado son muy raros, ajá, pero sí que existen, ¿no? Y que, bueno, reflejan otra parte de la realidad, como tú dices, que no todo es también paz y tranquilidad entre ellos, ¿no? Sí, Pablo, pues es importante, ¿no? De que desafortunadamente, pues dentro de la ufología, pues también hay situaciones de que no hay personas muy serias dentro de la investigación. Exactamente, bueno, ya sabes que hay gente muy buena, muy honesta, pero también hay gente que quiere aprovecharse de un poco de todo esto, ¿no? Que me parece terrible, porque claro, ya estamos siendo atacados por científicos y tal, y hay que dignificar un poquito más, no solo la ufología, como el mundo de las paraciencias, ¿no? Cierto, todo este tipo de investigaciones. Fíjate que me platicaron de que alguien en Brasil está haciendo un manifiesto para desclasificar información. ¿Tú qué sabes de todo esto, Pablo? Bueno, de cierta manera estamos aquí involucrados en esta historia. Es una, digamos, una actitud, un movimiento organizado por Ademar Jebaer. Ademar Jebaer es un personaje muy conocido en el mundillo ufológico, un tanto nacional como internacional. Él está muy en contacto permanente con grandes ufólogos en Estados Unidos, participando del Congreso de MUFON y otros grandes congresos ahí, no solo en Estados Unidos, como el resto del mundo. Y la idea surge de este manifiesto de desclasificar documentos, ¿no? Sacar a la luz documentos secretos respecto al fenómeno OVNI allí en Brasil, a partir de un gran congreso que se realizó en diciembre de 1997 en Brasilia, que fue el primer foro mundial de ufología de Brasilia, cuando yo me imagino, y por lo que he leído, que fue, si no el mayor, uno de los mayores congresos del mundo de ufología, donde estuvieron presentes más de 100 ufólogos de todo el planeta. Había gente de Alemania, de Hungría, de España. Bueno, fue impresionante aquel congreso que se realizó, y bueno, y durante ese congreso final se hizo un manifiesto, el manifiesto OVNI, que ya en aquel momento se pedía para gobiernos que se desclasificara. Lo firmaron Buddy Hopkins, una cantidad inmensa de ufólogos, como te digo. Estuvo también Stanton Friedman de Canadá, que es canadiense. Estuvieron también ufólogos de México, de Argentina, bueno, todo el mundo. Y en ese manifiesto se decía que, bueno, se decía que los ovnis son, digamos, de procedencia extraterrestre, y que a los ufólogos del mundo entero les gustaría saber algo más de los documentos, o sea, que guardan el gobierno brasileño. Se hizo una entrega, digamos, formal ante el público de este manifiesto, de esto firmado, ¿no? A varios representantes del gobierno de Brasil, en aquel momento del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que era el presidente del país.
Incluso, y eso te cuento ahora por primera vez en el radio, cuando yo estaba en el hotel junto con el ufólogo chileno Rodrigo Fuenzalida, se nos acercó un asesor directo del presidente de la República en aquel momento, como te dije, de Fernando Henrique, sí, y nos dijo que estaba muy interesado, el gobierno brasileño en aquel momento estaba interesado en investigar el fenómeno y que quería pedirnos nuestra opinión de cómo se podía proceder para un estudio serio y tal. Y dijimos que a través de los medios, no solo militares, como civiles, como instituciones, como puede ser la misma universidad pública, y con la colaboración de ufólogos serios también, que podían colaborar con el gobierno. Pero después de eso no se manifestó más nadie más del gobierno brasileño y quedó así la cosa. Hasta que hace pocos días, Ademar Jebaer, a través de la revista UFO, de la cual es el director, y de una entidad ufológica también que dirige, y que ustedes todos en todo el mundo pueden ver, incluso acceder a través de la web ufo.com.br, o sea, ufo.com.br, que es Brasil BR, a este manifiesto, que es lo siguiente: entonces están firmando personas de todo el mundo para presionar nuevamente a las autoridades, principalmente la aeronáutica brasileña, porque son ellos que tienen mucha documentación, que saquen a luz estos documentos de casos muy impactantes que han ocurrido en Brasil. De hecho, y eso lo ha puesto ya a disposición mismo Jebaer y todos nosotros que estamos colaborando con él, una serie de documentos muy importantes que pudieron escapar de cierta manera, o sea que algunos militares, sin mencionar nombres, pusieron a disposición de varios ufólogos brasileños. Y un paquete, digamos, de esos documentos que están ahora ya en Internet, que es muy interesante, dicen respecto al caso de los ataques de ovnis en la Amazonía ocurridos entre 1977 y 78, y investigados por un grupo especial de la aeronáutica brasileña. Se creó una misión llamada Misión Plato, donde entonces varios militares aeronáuticas van a las selvas de la Amazonía, van allá a la selva, y con equipos especiales y tal, para documentar la oleada de ovnis, entonces de esos objetos que aparecían allí y que disparaban haces de luz, y que en algunas ocasiones mataban personas y en otras ocasiones también las herían, ¿no? A veces de gravedad. Pues esto está reflejado en nuestros documentos, que digamos no son oficiales porque no fueron digamos tratados como tal por el gobierno, nunca afirmó que son oficiales, son oficiosos, porque sí están firmados incluso por militares, y son los informes que ellos hacían de campo, ¿no?, de esas apariciones. Entonces lo que se está haciendo en la recogida de firmas, incluso grandes ufólogos ahí de Estados Unidos ya han firmado el manifiesto, ¿no? Han dado todo su apoyo a Ademar Jebaer, al grupo de ufólogos brasileños, para que esto se haga una realidad. De hecho, en América Latina ya sabes que países como Uruguay y Chile, primero Uruguay en los años 80, después Chile en los años 90, fueron los dos primeros países en investigar oficialmente, ¿no? Y crear comisiones el fenómeno ovni. Yo mismo estuve... ¿Cómo? Sí, es cierto, de Chile y Uruguay, ¿no?, que están abiertos a la investigación. Exacto, yo hablé con un amigo mío que es Rodrigo Fuenzalida, que hemos dicho. Fue uno de los ufólogos civiles invitados para la creación de la Comisión de Investigación Fenomenal allí en Chile, en Santiago. Y yo estuve en el año 98 en Montevideo, en Uruguay, entrevistando a los miembros de la aeronáutica y algunos civiles del CRIDOMNI, de la Comisión Investigadora del Fenómeno OVNI, allí en Uruguay. O sea, que hablé con coroneles, comandantes, psicólogos también, que me hablaban abiertamente, así como estamos hablando tú y yo en este momento, ¿no?, sobre el fenómeno ovni con total apertura. De todas formas, claro, yo me imagino que hay algunos casos, ¿no?, que estas comisiones no tratarán en abierto. Yo creo que no todo revelan, algo ocultan, ¿no?, especialmente cuando son temas de seguridad, de gravedad, que en parte es normal, y por otra parte también desgraciadamente esa información no llega al público, ¿no?, o incluso a nosotros investigadores. Fíjate que estoy checando la página de ufo.com.br y el manifiesto está en español. Esa fue una traducción mía que hice en español la semana pasada, ¿no? Ya está en español para que la gente lo consulte, ¿no? Sí, manifiesto de los ufólogos brasileños. Ahora, ¿esto se firma? ¿Cualquier persona puede firmar esto?
cualquier persona, cualquier ufólogo, un ufólogo aficionado a la ufología, todos los ciudadanos del planeta, ¿no? que quieran realmente saber la verdad sobre el fenómeno OVNI, que deseen, ¿no? que esta verdad llegue a nosotros, ¿no? Puede firmarlo, ¿no? Además, muy interesante, y después podrán recibir también, si quieren, información sobre lo que está pasando en el panorama ufológico brasileño, ¿no? Bueno, pues invitamos entonces a todos los desvelados aquí en la Unión Americana que si quieren unirse a esta petición de libertad de información respecto al fenómeno OVNI en Brasil, pues entren a ufo.com.br y pues nada más llenen la información que se necesita ahí para que sea enviada y de esa manera pues podamos apoyar esta petición de libertad de información respecto al fenómeno OVNI en Brasil. Yo creo que va a ser muy importante esto y ojalá que nuestra gente que nos escuche pueda apoyarnos en este sentido, Pablo. Sin duda, y no solo que eso se extienda a todos los países de América Latina. Desgraciadamente yo creo que lo mismo no podrá hacer en Estados Unidos, porque ya vemos que no hay ni una sola voluntad del gobierno, ¿no? de desclasificar nada. Claro. Hay mucha información sí que se está colando de forma subrepticia, pero no oficialmente, pero ojalá esa voluntad se extienda a México, a Perú, que bueno, en Perú ya se está también, yo creo que se está movilizando los militares y ya hay mucha gente interesada, posiblemente ya estará ahí en breve algo constituido fuerte en Perú y el resto de América Latina, ¿no? Yo creo que esa es la intención, ¿no? Yo creo que sí, poco a poco se va uniendo toda esta fuerza, sobre todo la gente que le interesa estos temas. Pablo, quiero agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros esta noche, de veras, ha sido un placer enorme platicar nuevamente contigo, saludarte y aprender de ti, de todos estos casos interesantes en Brasil. Muchas gracias, Víctor. Lo mismo de ti también. Bueno, enhorabuena por este excelente programa. Eres un comunicador ya con mucha experiencia y también de campo, un investigador de campo, porque he visto aquí tus vídeos de la zona 51, ¿no? Ya lo tiene, exactamente. Y yo creo, bueno, esperemos que en breve podamos volver ahí al programa. Claro, ¿no? Que que sí, vamos a ponernos de acuerdo para que estés nuevamente con nosotros, porque hay muchos casos más que platicar, lo que está ocurriendo en Argentina y bueno, y otros lugares en América Latina, ¿no? Exactamente, sin duda, Víctor. Pablo, un abrazo a la distancia de parte de todos los desvelados aquí en la Unión Americana, agradecerte por tu tiempo y vamos a estar en contacto nuevamente. Sin duda, dentro de ratito yo estaré aquí en el Museo de América en Madrid para ver una charla sobre las momias de Paracas en Perú, ¿no? Aquí es una ciudad extraordinaria también Madrid, como debe ser también Los Ángeles. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, por la información que compartiste y por supuesto, pues un abrazo a la distancia. Vamos rapidísimo a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados.